When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add protein cold foam to your favorite drink or try one of our new protein lattes or matcha. Try it today at Starbucks. ¿Qué ocurrió realmente durante las plagas de Egipto? ¿Fueron simples fenómenos naturales o actos de intervención divina? ¿Y si Moisés no solo fue un profeta, sino el portador de un poder olvidado por la historia? ¿Qué clase de energía detuvo al faraón más poderoso del mundo antiguo? ¿Cómo pudo un solo hombre doblegar al imperio más temido de su época? ¿Qué oculta la Pascua original que no nos han contado? ¿Fue la última plaga un juicio o un ritual? ¿Y por qué ese evento marcó el inicio de una historia que aún resuena hasta hoy? Prepárate para descubrir lo que ningún relato oficial se ha atrevido a decir, la verdad jamás dicha de las plagas de Egipto y del verdadero poder de Moisés. La plaga de Egipto es uno de los relatos más fascinantes y misteriosos de la historia antigua. En el centro de este evento se encuentra un personaje clave, Moisés, cuyo papel en esta saga es fundamental para comprender la magnitud de lo sucedido. La historia de Moisés en Egipto comienza de manera sorprendente. Nacido en medio de un tiempo de opresión para su pueblo, fue salvado de la muerte por la intervención de su madre, quien lo colocó en una cesta en el río Nilo. Curiosamente, fue rescatado por la hija del faraón, quien lo crió en la corte egipcia como uno más de su familia. Sin embargo, Moisés pronto descubriría la verdad sobre sus raíces hebreas. Al presenciar la injusticia y la esclavitud que sufrían sus hermanos, sintió la llamada de su verdadera identidad y decidió actuar. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, no pudo contener su ira y lo mató, viéndose obligado a huir para salvar su vida. Fue en el desierto, durante su exilio, donde Moisés tuvo un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Una zarza ardiente le habló en nombre de Dios, revelándole su misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Con el peso de esta responsabilidad sobre sus hombros, Moisés regresó a Egipto para enfrentarse al poderoso faraón. Las primeras plagas que azotaron a Egipto fueron un claro mensaje de advertencia. El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron las casas y los piojos infestaron a la población. A pesar de la resistencia del faraón, las plagas se intensificaron con el paso del tiempo. Las moscas y la peste en el ganado fueron solo el comienzo de una serie de catastróficos eventos que llevaron a la tierra de los faraones al borde del colapso. Las úlceras en la piel atormentaron a la población, mientras que la plaga de los granizos arrasó con las cosechas, provocando escasez y desesperación. Pese a las advertencias de Moisés, el faraón se negaba a ceder ante la presión divina. Las langostas devoraron lo poco que quedaba de los cultivos, mientras que una oscuridad absoluta cubrió Egipto, sumiéndola en el caos y la desesperación. Incluso el poderoso líder egipcio mostraba signos de debilidad frente a la fuerza implacable de las plagas. La culminación de este conflicto llegó con la plaga de la muerte de los primogénitos. Ante la inminente tragedia, los hebreos se prepararon para la Pascua, siguiendo las instrucciones de Moisés. La noche fatídica llegó, y la muerte se cernió sobre los hogares egipcios, llevando consigo un desenlace trágico para aquellos que se resistieron a la voluntad divina.
Finalmente, la liberación de los hebreos fue el resultado de la persistencia y la fe inquebrantable de Moisés. Tras la última plaga, el faraón permitió la salida del pueblo de Israel, marcando el inicio de su viaje hacia la tierra prometida. La primera Pascua fue celebrada con júbilo y gratitud, simbolizando la libertad alcanzada después de siglos de opresión. El poder de Moisés en esta historia es innegable. Su liderazgo, su conexión con lo divino y su determinación fueron fundamentales para llevar a cabo la liberación de su pueblo. Las plagas que asolaron a Egipto dejaron una marca imborrable en la historia, recordando a las futuras generaciones la importancia de la fe y la justicia en tiempos de adversidad. La historia de Moisés en Egipto es tan fascinante como enigmática. Nacido en un momento de opresión y esclavitud para su pueblo, Moisés fue criado en la corte egipcia como un príncipe, ajeno a sus verdaderas raíces hebreas. Sin embargo, su destino estaba marcado por un encuentro que cambiaría el rumbo de la historia. Fue durante su madurez que Moisés descubrió la verdad sobre sus orígenes hebreos, lo que lo llevó a cuestionar su papel en la sociedad egipcia. Un incidente trágico lo empujó a huir de Egipto, dejando atrás su vida de privilegios para adentrarse en el vasto desierto. En medio de la soledad y la incertidumbre, Moisés se encontró con una zarza ardiente que no se consumía. En ese momento de revelación divina, Dios le encomendó una misión de proporciones épicas: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducirlos hacia la tierra prometida. Con el peso de esta responsabilidad sobre sus hombros, Moisés regresó a Egipto para enfrentarse al poderoso faraón y exigir la liberación de su pueblo. Sin embargo, la resistencia del gobernante egipcio fue feroz, desencadenando una serie de plagas que asolaron la tierra. Las primeras plagas, como el agua convertida en sangre y la invasión de ranas y piojos, fueron solo el preludio de un castigo divino que desafió la lógica humana. A medida que el faraón se negaba a ceder, las plagas aumentaban en intensidad y devastación, afectando a toda la población egipcia. La llegada de la plaga de los granizos marcó un punto de inflexión en la batalla entre Moisés y el faraón. Las cosechas fueron arrasadas, y el líder hebreo advirtió sobre las siguientes plagas que se avecinaban si el faraón no liberaba al pueblo de Israel. Las plagas de langostas y oscuridad sumieron a Egipto en un caos total, con los cultivos restantes siendo devorados y una oscuridad absoluta cubriendo la tierra durante días. El faraón, a pesar de mostrar signos de debilidad, se aferraba a su poder con terquedad. Finalmente, la plaga de la muerte de los primogénitos selló el destino de Egipto. Mientras los hebreos se preparaban para la Pascua, Moisés anunció la última plaga que llevaría a la liberación de su pueblo, pero con un precio trágico para los egipcios. La liberación de los hebreos marcó el fin de una era de opresión y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. La primera Pascua fue celebrada con gratitud y esperanza, mientras el pueblo se embarcaba en el camino hacia la tierra prometida, guiados por la fe y la determinación de Moisés. La historia de Moisés en Egipto no solo es un relato de valentía y liderazgo, sino también un recordatorio del poder de la conexión con lo divino en los momentos más oscuros. Las plagas de Egipto dejaron una marca imborrable en la historia de la humanidad, demostrando la fuerza de la fe y la voluntad de un hombre determinado a cumplir con su destino. La historia de Moisés en Egipto es una de las más fascinantes y enigmáticas de la antigüedad. Nacido en circunstancias misteriosas y criado en la opulencia de la corte egipcia, Moisés desconocía por completo su verdadera identidad y origen. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió la verdad sobre sus raíces hebreas.
Moisés, al enterarse de sus orígenes hebreos, sintió una profunda conexión con su pueblo esclavizado en Egipto. Su corazón se llenó de compasión y empatía por aquellos que sufrían bajo el yugo de la opresión. Fue entonces cuando tomó la decisión de actuar y liberar a los hebreos de la esclavitud en la que habían estado sumidos durante tanto tiempo. La huida de Moisés tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo marcó un punto de inflexión en su vida. Se vio obligado a abandonar todo lo que conocía y adentrarse en el desierto, donde su destino tomaría un giro inesperado. Fue en medio de la aridez y la soledad del desierto que Moisés experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre, la zarza ardiente y la revelación divina. En ese momento trascendental, Moisés recibió la misión divina de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Consciente de la magnitud de la tarea que se le encomendaba, Moisés se preparó para enfrentarse al poderoso faraón y exigir la libertad de los hebreos. Así dio inicio a una confrontación épica que marcaría la historia de la humanidad. La historia de Moisés en Egipto es un ejemplo de valentía, determinación y fe inquebrantable. Su liderazgo y su conexión con lo divino le otorgaron el poder necesario para desafiar al faraón y enfrentarse a las fuerzas del mal que oprimían a su pueblo. Moisés se convirtió en un instrumento de Dios, un mensajero de la justicia y la liberación. La figura de Moisés en la historia de la plaga de Egipto es fundamental para comprender el significado más profundo de este evento trascendental. Su papel como liberador de los hebreos y su enfrentamiento con el faraón nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros y adversos, la fe y la determinación pueden abrir camino hacia la libertad y la redención. El poder de Moisés radica en su capacidad para desafiar las fuerzas del mal y llevar a su pueblo hacia la luz. Su legado perdura a lo largo de los siglos, recordándonos que, incluso en medio de la oscuridad, la esperanza y la fe pueden guiarnos hacia un futuro mejor. La historia de Moisés en Egipto es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la trascendencia de la fe en medio de la adversidad. Las primeras plagas que azotaron a Egipto marcaron el comienzo de un enfrentamiento épico entre Moisés, el mensajero de Dios, y el poderoso faraón. La primera de estas plagas fue la transformación del agua del Nilo en sangre. Este acto divino no solo afectó a los egipcios, sino que también demostró el poder sobrenatural de Moisés y su conexión con lo divino. La segunda plaga fue la invasión de ranas en todo Egipto. Estos anfibios invadieron las casas, los campos y los templos, causando caos y repulsión en la población. A pesar de los intentos del faraón por negociar con Moisés, las ranas continuaron su avance, dejando en evidencia la imposibilidad de detener la ira divina. La tercera plaga fue la llegada de los piojos, una plaga que afectó a humanos y animales por igual. Esta infestación provocó incomodidad y sufrimiento en la población, generando un clima de desesperación y temor. A pesar de la insistencia del faraón en resistirse a la voluntad de Dios, las plagas seguían su curso implacable, demostrando la determinación divina de liberar al pueblo hebreo. Con la cuarta plaga, la presencia de moscas invadió Egipto, causando estragos en la higiene y la salud de la población. Esta plaga, al igual que las anteriores, afectó a los egipcios en todos los aspectos de su vida diaria, mostrando la magnitud del castigo divino. A pesar de la creciente presión sobre el faraón para liberar a los hebreos, su resistencia seguía firme, lo que solo intensificaba la ira de Dios. La quinta plaga fue la enfermedad que afectó al ganado egipcio. You've been there, settling in for an evening of TV only to waste half the night scrolling. Enter Fire TV, entertainment with zero effort required.
Fire TV serves up personalized recommendations from across all your apps. Not sure what to watch? Just tell Alexa Plus what you're in the mood for and she'll pull up the perfect recommendation. Problem solved. Stop the scroll, start the show. Find what you're looking for with Fire TV. Subscriptions may be required. During Lowe's Pro Savings Days, save more on what goes into the job. Add power to your lineup with a free DeWalt 20-volt max 5 amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Plus, get up to 35% off select major appliances from Whirlpool, Maytag, and more. Get the job done right. Keep more in your pocket. That's Pro Savings Days. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 3/27. Selection varies by location. While supplies last. TaxAct understands you haven't memorized the tax code. That's why TaxAct has live experts to help. TaxAct can even do it for you if you prefer. It's the easiest way to know you're doing it right. Well, other than going back to college and obtaining a bachelor's degree in accounting with a minor in finance, then interning somewhere and becoming fluent in all tax forms. But that might be hard to accomplish before tax day. So maybe just stick with TaxAct. TaxAct. Let's get them over with. Diezmando sus rebaños y dejando a los agricultores en la ruina. Esta devastadora plaga no solo afectó la economía del país, sino que también evidenció la impotencia del faraón ante el poder divino de Moisés. A medida que las plagas se sucedían, la resistencia del faraón se debilitaba, dando paso a un nuevo nivel de sufrimiento para el pueblo egipcio. La sexta plaga fue la aparición de úlceras en la piel de los egipcios, causando dolor y sufrimiento en toda la población. Esta enfermedad, que se extendió rápidamente, demostró la gravedad de desafiar la voluntad de Dios y la autoridad de Moisés. A medida que las plagas se intensificaban, el faraón comenzaba a ceder ante la presión divina, aunque su orgullo y obstinación seguían presentes. Las primeras plagas marcaron el inicio de un conflicto sobrenatural que sacudió los cimientos de Egipto y puso a prueba la fe y la determinación de Moisés. Su conexión con lo divino lo llevó a enfrentarse al faraón con valentía y convicción, mostrando al mundo el poder de la fe y la voluntad de Dios. La historia de las primeras plagas es un recordatorio de la importancia de respetar la voluntad divina y de no subestimar el poder de la fe en momentos de adversidad. La resistencia del faraón ante las plagas enviadas por Moisés se hizo evidente a medida que la intensidad de los castigos aumentaba. La plaga de las moscas fue la siguiente en azotar a Egipto, invadiendo cada rincón con su zumbido incesante y su presencia asfixiante. A pesar de la molestia que causaban, el faraón se mantuvo firme en su decisión de no liberar a los hebreos, desafiando así la voluntad divina. La plaga de la peste en el ganado fue un golpe devastador para los egipcios, ya que sus animales, fuente de riqueza y sustento, sucumbieron ante la enfermedad. La tierra se llenó de lamentos y desesperación, pero el faraón seguía sin ceder. Su obstinación parecía no tener límites, incluso cuando la plaga de las úlceras en la piel afligió a su pueblo con dolorosas lesiones que no sanaban. Sin embargo, la llegada de la plaga de los granizos marcó un punto de inflexión en la resistencia del faraón. El impacto devastador en las cosechas egipcias fue tan desolador que el líder egipcio prometió liberar a los hebreos con tal de poner fin a la destrucción. Pero su promesa resultó ser efímera, ya que una vez que la tormenta de granizo cesó, el faraón volvió a endurecer su corazón y se retractó de su ofrecimiento. Moisés, consciente de la terquedad del faraón, advirtió a éste sobre las siguientes plagas que caerían sobre Egipto si no liberaba a los hebreos. Las plagas de langostas y oscuridad no tardaron en llegar, consumiendo los cultivos restantes y sumiendo al país en una oscuridad absoluta que generaba temor y desesperación en la población. A medida que las plagas se intensificaban,
el faraón mostraba signos de debilidad y su resistencia comenzaba a tambalearse. La presión de los sucesos sobrenaturales y las calamidades que asolaban su reino lo llevaban al borde del abismo, obligándolo a enfrentarse a la realidad de que estaba desafiando a un poder superior. La plaga de los granizos y las siguientes plagas que azotaron a Egipto marcaron un punto culminante en la confrontación entre Moisés y el faraón, poniendo a prueba la fe y la determinación de ambos líderes. La batalla entre lo divino y lo terrenal alcanzaba su clímax, preparando el escenario para la última y más devastadora de las plagas, la muerte de los primogénitos. La resistencia del faraón y su negativa a liberar a los hebreos solo servían para aumentar la intensidad de las plagas y acercar aún más la hora de la liberación definitiva. La historia de la plaga de Egipto estaba llegando a su desenlace trágico, pero también revelador, donde el poder de Moisés como líder y mensajero de lo divino se manifestaría en toda su magnitud. La llegada de la plaga de los granizos fue un punto de inflexión en la historia de la plaga de Egipto. El impacto devastador que tuvo en las cosechas egipcias fue tan grande que incluso el faraón se vio obligado a considerar la liberación de los hebreos. Sin embargo, su promesa de dejarlos ir fue efímera, ya que pronto se retractó de su decisión. Moisés, consciente de la obstinación del faraón, advirtió sobre las siguientes plagas que se avecinaban. La resistencia del gobernante egipcio se hacía cada vez más evidente, y la intensidad de las plagas aumentaba en proporción a su negativa a liberar al pueblo hebreo. Las plagas de langostas y oscuridad representaron la continuación del castigo divino sobre Egipto. Las langostas devoraron los cultivos restantes, sumiendo al país en una crisis alimentaria sin precedentes. Por su parte, la oscuridad absoluta que cubrió la tierra durante 3 días dejó a los egipcios sumidos en el terror y la desesperación. El faraón, que hasta entonces se había mantenido firme en su postura de no liberar a los hebreos, comenzó a mostrar signos de debilidad. La presión de las plagas y el sufrimiento de su pueblo lo llevaron a cuestionar su decisión, aunque su orgullo y su obstinación seguían siendo obstáculos para aceptar la derrota. La plaga de la muerte de los primogénitos marcó el desenlace trágico de la confrontación entre Moisés y el faraón. Mientras los hebreos se preparaban para celebrar la Pascua, Moisés anunció la última plaga que azotaría a Egipto. Aquella noche, la muerte se cernió sobre los primogénitos de todos los egipcios, incluido el hijo del faraón, sellando así la liberación del pueblo hebreo. La liberación de los hebreos fue un momento de triunfo y liberación tras años de esclavitud en Egipto. El faraón, abatido por la tragedia que había caído sobre su reino, finalmente permitió la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La primera Pascua se celebró con alegría y gratitud, marcando el comienzo de una nueva era para los hebreos. En retrospectiva, el poder de Moisés se manifestó no solo en su capacidad para liderar al pueblo hebreo hacia la libertad, sino también en su conexión con lo divino. Las plagas que azotaron a Egipto no solo fueron castigos para el faraón y su pueblo, sino también una demostración del poder de Dios a través de su siervo Moisés. El legado de Moisés perduraría en la historia de las futuras generaciones, recordando la importancia de la fe y la determinación en momentos adversos. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella nos invitan a reflexionar sobre la fuerza de la voluntad y la fe en tiempos de prueba, recordándonos que, incluso en las circunstancias más difíciles, la luz de la esperanza y la libertad siempre puede brillar. La llegada de la plaga de los granizos fue un momento crucial en la historia de la plaga de Egipto. Las consecuencias de esta plaga fueron devastadoras para los egipcios,
ya que el granizo destruyó por completo las cosechas, dejando al país en una situación desesperada. A pesar de la magnitud del desastre, el faraón, en un intento desesperado por conservar su poder, prometió liberar a los hebreos. Sin embargo, una vez más, se retractó de su promesa, endureciendo su corazón y desafiando la voluntad divina. Moisés, como mensajero de Dios, advirtió al faraón sobre las siguientes plagas que estaban por venir si no liberaba a los hebreos. La paciencia de Moisés se estaba agotando, pero su fe en la misión que había recibido de Dios seguía inquebrantable. Sabía que las plagas eran necesarias para demostrar el poder de Dios y cumplir con el propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La siguiente plaga que azotó a Egipto fue la de las langostas, que devoraron lo poco que quedaba de los cultivos después del granizo. La tierra quedó desolada, sumiendo al país en una crisis alimentaria sin precedentes. A continuación, una oscuridad absoluta cubrió todo Egipto, una oscuridad tan densa que podía ser sentida. Esta oscuridad simbolizaba el alejamiento de la luz divina de la tierra de Egipto, castigando al faraón por su terquedad y su negativa a liberar a los hebreos. El faraón, acosado por las plagas y la devastación que habían caído sobre su reino, mostraba signos de debilidad. Su poder se tambaleaba frente al poder sobrenatural de Dios manifestado a través de Moisés. Sin embargo, su obstinación y su orgullo seguían impidiéndole ceder ante las demandas de liberación del pueblo hebreo. La confrontación entre Moisés y el faraón estaba llegando a su punto culminante y el desenlace estaba cada vez más cerca. La plaga de los granizos, seguida por las plagas de las langostas y la oscuridad, marcó un punto de inflexión en la historia de la plaga de Egipto. Las fuerzas divinas se estaban manifestando de manera cada vez más contundente, dejando en claro que la liberación de los hebreos era inevitable. La resistencia del faraón solo servía para prolongar el sufrimiento de su pueblo y aumentar la magnitud de las plagas que caían sobre Egipto. En medio de la devastación y el caos, Moisés seguía firme en su fe y en su compromiso con la misión que le había sido encomendada por Dios. Su liderazgo y su conexión con lo divino eran evidentes en cada paso que daba, en cada palabra que pronunciaba. Su valentía y determinación inspiraban a los hebreos a mantener la esperanza y a confiar en que la liberación estaba cerca. La plaga de los granizos, junto con las plagas de las langostas y la oscuridad, demostraron el poder sobrenatural de Dios y la fidelidad de Moisés como su siervo. Estos eventos marcaron un antes y un después en la historia de Egipto, dejando una huella imborrable en la memoria de aquellos que presenciaron la manifestación de la ira divina. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella son un recordatorio de la importancia de la fe y la determinación en medio de las adversidades. La confrontación final entre Moisés y el faraón estaba por llegar, y el desenlace de esta batalla espiritual cambiaría para siempre el destino de los hebreos y de Egipto. La liberación estaba cerca, y con ella vendría la redención y la promesa de un futuro mejor. La historia de la plaga de Egipto y el poder de Moisés son un testimonio de la grandeza de la fe y la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos en la tierra. En la víspera de la fatídica noche, los hebreos se preparaban meticulosamente para la celebración de la Pascua, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Moisés. Cada familia sacrificaba un cordero y pintaba con su sangre los marcos de las puertas, siguiendo la indicación de marcar las casas con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Moisés sabía que esta sería la plaga más devastadora de todas, la que finalmente doblegaría la voluntad del faraón y le obligaría a liberar al pueblo hebreo.
Con el corazón pesado, anunció a los egipcios la llegada de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Esta vez, ninguna casa egipcia estaría a salvo del terrible juicio divino. La noche cayó sobre Egipto, y en medio de la oscuridad y el silencio, se escucharon los lamentos desgarradores de las familias egipcias que perdían a sus hijos primogénitos. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. This episode is brought to you by Peloton. Step up your sweat with the Peloton Cross-Training Tread Plus. Swivel your screen 360 degrees and follow your favorite instructors on and off your tread. Track your form and reps with the movement tracking camera. Feel supported as you train on the cushioned slap belt. And move to the beat with Sound by Sonos. Elevate your workouts with the Cross-Training Tread Plus. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Desde los palacios reales hasta las chozas más humildes, la muerte llegó sin distinción. El faraón, desolado y quebrantado por la tragedia que había caído sobre su pueblo, clamó a Moisés y a Aarón para que liberaran a los hebreos de una vez por todas. La tragedia había sido consumada, y el faraón, en un gesto de desesperación y derrota, permitió la salida del pueblo de Israel. Los hebreos, presurosos y agradecidos por la liberación que habían esperado durante tanto tiempo, abandonaron Egipto en medio de la noche, llevando consigo las bendiciones de Yahvé y la promesa de una nueva vida en la tierra prometida. La mañana siguiente, Egipto despertó sumido en el dolor y la desolación. Las calles estaban llenas de llanto y lamento, y el faraón, en su trono vacío, contemplaba el desastre que había caído sobre su reino. La plaga de la muerte de los primogénitos había marcado el fin de una era y el comienzo de una nueva era para Egipto y para el pueblo de Israel. Con el amanecer, los hebreos emprendieron su marcha hacia la libertad, guiados por Moisés y Aarón, quienes habían sido instrumentos de la voluntad divina para liberar a su pueblo de la esclavitud. La primera Pascua se celebró en medio del Éxodo, con el canto de alegría y gratitud resonando en el desierto. Las familias hebreas se unieron en comunión y hermandad, recordando el sacrificio del Cordero que les había otorgado la protección divina. El camino hacia la tierra prometida no sería fácil, pero los hebreos marchaban con la fe renovada en su corazón y la certeza de que Yahvé los guiaría y protegería en cada paso del camino. La historia de la plaga de Egipto y la liberación de los hebreos se convertiría en un testimonio eterno de la fidelidad y el poder de Dios, así como un recordatorio de la importancia de la obediencia y la confianza en los momentos de adversidad. La travesía por el desierto sería un periodo de purificación y preparación para el pueblo de Israel, un tiempo de aprendizaje y crecimiento en la fe. Moisés,
el líder ungido por Dios, les guiaría con sabiduría y paciencia, recordándoles siempre el legado de la liberación y la promesa de la tierra prometida que les aguardaba al final del camino. El pueblo hebreo, ahora en camino hacia su destino final, llevaba consigo la memoria de las plagas que habían asolado a Egipto y la certeza de que su Dios los había liberado y los acompañaría en todas las vicisitudes que encontraran en el camino. La historia de la liberación de los hebreos se convertiría en un pilar de la fe y la esperanza para las futuras generaciones, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia siempre prevalecería. Tras la devastadora plaga de la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente cede ante la presión y permite la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los hebreos, liderados por Moisés, se preparan para abandonar la tierra de la esclavitud y emprender el viaje hacia la libertad. La liberación de los hebreos es un momento de gran importancia en la historia bíblica, marcando el fin de siglos de opresión y sufrimiento. El pueblo de Israel, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, se dispone a celebrar la primera Pascua como símbolo de su liberación y protección divina. La salida de los hebreos de Egipto no solo representa un acto de liberación física, sino también espiritual. Es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo elegido por Dios, que ahora se encamina hacia la tierra prometida, un lugar donde encontrarán paz, prosperidad y la oportunidad de vivir conforme a las leyes divinas. La celebración de la primera Pascua es un momento de profunda conexión con lo sagrado, donde los hebreos renuevan su pacto con Dios y agradecen por su liberación. Es un recordatorio de que, a través de la fe y la obediencia, se pueden superar las pruebas más difíciles y alcanzar la redención. El legado de Moisés como líder y profeta se consolida en este momento crucial, demostrando su papel fundamental en la liberación del pueblo de Israel. Su valentía, sabiduría y conexión con lo divino lo convierten en una figura inspiradora para las generaciones futuras, que encontrarán en él un ejemplo de determinación y fe inquebrantable. La liberación de los hebreos también deja una profunda huella en la historia de Egipto, marcando el fin de una era de poder absoluto y revelando la fragilidad de la opresión. Las plagas enviadas por Dios no solo fueron un castigo para el faraón y su pueblo, sino también una lección sobre la importancia de la justicia, la humildad y el respeto por la vida. En medio de la celebración y la alegría por la liberación, Moisés y los hebreos parten hacia la tierra prometida con la certeza de que su destino está guiado por la mano de Dios. Su travesía estará llena de desafíos y pruebas, pero también de bendiciones y milagros que confirmarán su fe y su compromiso con la voluntad divina. La liberación de los hebreos es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la fe puede abrir caminos hacia la libertad y la redención. Es un testimonio del poder de la fe y la determinación para superar las adversidades y alcanzar la promesa de una vida plena y bendecida por Dios. Moisés, un hombre que fue criado en la corte egipcia sin conocer su verdadera identidad, se convirtió en un líder poderoso y valiente que desafió al poderoso faraón de Egipto. Su conexión con lo divino, su valentía y su determinación fueron fundamentales para llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. El poder de Moisés radicaba en su fe inquebrantable en Dios y en su misión de liberar a su pueblo. Su liderazgo fue excepcional, demostrando valentía y sabiduría en cada paso que dio. A través de él, Dios manifestó su poder a través de las plagas que azotaron a Egipto, mostrando su dominio sobre la naturaleza y sobre los dioses egipcios. Moisés no solo fue un líder carismático, sino también un profeta que guió a su pueblo hacia la libertad.
Su legado perdura a lo largo de la historia, siendo un ejemplo de fe, determinación y valentía en medio de la adversidad. Su papel en la historia de la plaga de Egipto fue fundamental para la liberación de los hebreos y para dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Las plagas que azotaron a Egipto no solo fueron manifestaciones del poder divino, sino también eventos que marcaron un antes y un después en la historia de esa civilización. La devastación causada por las plagas dejó en evidencia la impotencia de los dioses egipcios y la supremacía del Dios de Moisés. Fue un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la fe y en la justicia, no en el poder terrenal. El legado de Moisés sigue vivo en la memoria de las futuras generaciones, recordándonos la importancia de la fe, la determinación y la valentía en momentos de adversidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe para superar obstáculos en nuestra vida, recordándonos que, con la ayuda de lo divino, podemos enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés nos enseñan que, a través de la fe y la determinación, podemos superar las pruebas más difíciles y alcanzar la libertad y la redención. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la fe puede guiarnos hacia un futuro mejor. Sigamos el ejemplo de Moisés y recordemos que, con fe y valentía, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la libertad y la redención. Con la llegada de la plaga de los granizos, la tierra de Egipto se vio sumida en el caos y la desolación. Los cultivos que habían sobrevivido a las plagas anteriores fueron arrasados por el granizo, dejando a la población sin alimentos ni recursos. El faraón, viendo la devastación que se cernía sobre su reino, finalmente cedió a las presiones de Moisés y prometió liberar a los hebreos. Sin embargo, la promesa del faraón resultó ser efímera, ya que una vez que la tormenta de granizo cesó, su corazón se endureció una vez más y se retractó de su decisión. Moisés, advirtiéndole sobre las siguientes plagas que aún estaban por venir, instó al faraón a reconsiderar su postura y liberar al pueblo hebreo. Las plagas de langostas y oscuridad fueron las siguientes en azotar a Egipto. Las langostas devoraron lo que quedaba de los cultivos, agravando aún más la escasez de alimentos en la región. Por otro lado, la oscuridad que cubrió la tierra durante 3 días fue tan densa que los egipcios no pudieron ver ni moverse, sumiéndolos en un estado de angustia y desesperación. El faraón, que hasta entonces se había mantenido firme en su negativa a liberar a los hebreos, comenzó a mostrar signos de debilidad. La desesperación se apoderaba de él, viendo cómo su reino se desmoronaba a causa de las plagas enviadas por el Dios de Moisés. A pesar de sus esfuerzos por resistir, la fuerza divina era más poderosa que cualquier intento humano de oponerse a ella. Llegó la plaga de la muerte de los primogénitos, la más devastadora de todas. Los hebreos, siguiendo las indicaciones de Moisés, se prepararon para la Pascua, marcando sus puertas con la sangre de un cordero como protección contra la muerte. Aquella noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto y acabó con la vida de todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el último siervo en las casas egipcias. El desenlace trágico para los egipcios finalmente convenció al faraón de liberar a los hebreos. Con el corazón roto por la pérdida de su hijo, el faraón permitió la salida del pueblo de Israel hacia la libertad. Los hebreos celebraron la primera Pascua en medio de la noche, recordando la protección divina que los había guiado hasta ese momento. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella son un recordatorio del poder de la fe y la determinación en momentos adversos. Moisés,
un hombre común elegido por Dios para llevar a cabo una misión extraordinaria, mostró que con fe y obediencia se pueden lograr cosas imposibles. Su liderazgo y conexión con lo divino fueron fundamentales para guiar al pueblo hebreo hacia la libertad y la esperanza. Las plagas que azotaron a Egipto dejaron una profunda huella en la historia de la humanidad, recordándonos que la justicia divina siempre prevalecerá sobre la injusticia y la opresión. El legado de Moisés perdura a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones futuras a enfrentar los desafíos con valentía y confianza en el poder superior que guía nuestros pasos. La historia de la plaga de Egipto y el poder de Moisés nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas y desafíos, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe y la determinación puede abrirnos el camino hacia la libertad y la redención. Las plagas de Egipto habían llegado a su punto culminante con la devastadora plaga de los granizos. Los campos egipcios estaban arrasados, las cosechas destruidas y el faraón se veía cada vez más presionado por Moisés y su Dios. A pesar de haber prometido liberar a los hebreos en un intento desesperado, One sweet, melty bite of a Hershey's bar and suddenly I'm right back sitting on the front porch with my grandmother on a slow summer afternoon. She doesn't say much, just breaks the bar in half and hands me a piece. I open my mouth to say whatever a 9-year-old wants to say, and she replies with a low, shh, listen. So we sat there, listening. That was the first time I learned that quiet can feel full. Hershey's, it's your happy place. This episode is brought to you by Trace Minerals. Most people aren't getting the minerals they need to support optimal movement, and your body doesn't make them on its own. That's why Trace Mineral Drops delivers over 70 essential minerals to help restore what your body is missing. So, if you're choosing just one supplement, make it minerals. Trace Minerals. Minerals keep you moving. Save 20% on traceminerals.com with code PODCAST. Are you really buying a car online on AutoTrader right now? Really? At a playground? Yeah, really. Look at these listings from dealers. Wow, your search can really get that specific. Really? And you just put in your info and boom, car's in your budget. Mom needs a second, honey. You can really have it delivered? Really. Or I can pick it up at the dealership. Mom! One sec, sweetie. Mommy's buying a car. Mommy, I think your kid is walking up the slide. Kyle, again? Really? AutoTrader. Buy your car online. Really? Por detener la furia divina, el faraón se retractó una vez más, desafiando así la voluntad de un poder superior. Moisés, con su mirada firme y su corazón lleno de determinación, advirtió al faraón sobre las siguientes plagas que caerían sobre Egipto si no liberaba al pueblo hebreo. La tensión en el aire era palpable, y el miedo se apoderaba lentamente de los corazones de los egipcios, quienes veían con terror cómo su tierra y su gente sufrían las consecuencias de su soberbia y crueldad. La siguiente plaga no tardó en llegar, y esta vez fueron las langostas las encargadas de completar la devastación de los cultivos restantes en Egipto. Una nube oscura de insectos voraces cubrió el cielo, descendiendo en enjambres interminables sobre la tierra ya castigada. Los egipcios veían con impotencia cómo sus escasas reservas de alimentos desaparecían ante sus ojos, mientras el faraón se debatía entre su orgullo y el temor a un poder que escapaba a su control. Pero la oscuridad aún no había terminado de cubrir Egipto. Una densa niebla se extendió sobre la tierra, sumiendo al país en una tiniebla absoluta que duró días enteros. Las lámparas y antorchas no lograban penetrar la negrura, y el miedo se apoderaba de los corazones de los egipcios, quienes se preguntaban si algún día volverían a ver la luz del sol. El faraón, por primera vez desde el inicio de las plagas, mostraba signos de debilidad. Su voz temblaba al ordenar a sus súbditos que buscaran una solución a la calamidad que había caído sobre Egipto. Pero ya era demasiado tarde. La ira divina había sido desatada,
y solo la intervención directa de Moisés podría detenerla. Y así llegó la última y más devastadora plaga de todas, la muerte de los primogénitos. Los hebreos, siguiendo las instrucciones de Moisés, se prepararon para la Pascua, marcando las puertas de sus hogares con sangre de cordero como protección contra la muerte que se cernía sobre Egipto. El anuncio de esta plaga final resonó en los corazones de todos, recordándoles la fragilidad de la vida y la inexorable voluntad de un Dios que demandaba justicia. El desenlace no se hizo esperar. En una noche de luto y desesperación, los primogénitos de Egipto perecieron, desde los hijos de los nobles hasta los de los esclavos. El llanto y el dolor llenaron las calles, mientras el faraón, abatido y derrotado, clamaba por la liberación de los hebreos. La tragedia había golpeado con fuerza, dejando un rastro de destrucción y desolación a su paso. Y así, con la liberación de los hebreos finalmente asegurada, Moisés guió a su pueblo hacia la salida de Egipto, hacia la esperanza de una tierra prometida donde podrían vivir en libertad y adorar al Dios que los había sacado de la esclavitud. La primera Pascua fue celebrada con júbilo y gratitud, marcando el inicio de una nueva era para los hijos de Israel. En este momento crucial de la historia, es imposible no reflexionar sobre el poder de Moisés como líder y profeta, como el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Su conexión con lo divino era innegable, su valentía inquebrantable y su determinación inquebrantable. A través de las plagas de Egipto, Moisés demostró que la fe y la obediencia pueden derribar incluso las más grandes fortalezas del hombre. El legado de Moisés perduraría a lo largo de los siglos, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la fe puede brillar con fuerza. La historia de la plaga de Egipto y el poder de Moisés nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para enfrentar las adversidades con coraje y determinación, confiando en que, al final, la justicia y la verdad prevalecerán. En medio de la oscuridad de Egipto, la luz de la libertad brilló con intensidad, guiando a los hebreos hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones. La historia de Moisés y las plagas de Egipto nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, la fe y la determinación pueden abrir caminos donde parece no haber salida. Y así, con el eco de la liberación resonando en cada corazón, nos despedimos de esta historia épica, con la esperanza de que su mensaje perdure por siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. La plaga de los granizos fue una de las más devastadoras para el antiguo Egipto. El impacto de este fenómeno natural alterado por la intervención divina fue catastrófico para la economía y la sociedad egipcia. Las consecuencias de esta plaga se hicieron sentir de manera inmediata y despiadada, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación que marcó un punto de inflexión en la historia de la región. El granizo, normalmente un fenómeno natural que podría considerarse como una bendición para las tierras de cultivo, se convirtió en una herramienta de castigo en manos de Moisés y su poderoso Dios. Las piedras de hielo cayeron del cielo con una furia inusitada, destrozando los campos de trigo, cebada, lino y todos los cultivos que sostenían la economía egipcia. La tierra fértil se convirtió en un páramo desolado, incapaz de alimentar a la población. El faraón, en un intento desesperado por detener la devastación, prometió liberar a los hebreos y permitirles partir hacia la tierra prometida. Sin embargo, una vez más, su corazón se endureció y su orgullo lo llevó a retractarse de su promesa. La obstinación del gobernante egipcio solo aumentó la ira divina y Moisés advirtió al faraón sobre las siguientes plagas que se desatarían sobre su pueblo si no liberaba a los hebreos.
Las plagas de langostas y oscuridad llegaron como un golpe final para la economía egipcia. Las langostas devoraron lo poco que quedaba de los cultivos, dejando a la población sin comida ni recursos. La oscuridad que cubrió el país durante 3 días fue una manifestación de la ira de Dios, sumiendo a Egipto en un caos total y demostrando la impotencia del faraón frente al poder divino. El faraón, finalmente mostrando signos de debilidad y temor, se vio obligado a ceder ante la presión de las plagas y anunció que permitiría la partida de los hebreos. Sin embargo, la plaga más devastadora estaba por venir, la muerte de los primogénitos. Moisés anunció esta última plaga como un acto final de justicia divina, y el desenlace fue trágico para los egipcios, que perdieron a sus herederos y líderes en una noche de luto y desesperación. La liberación de los hebreos finalmente se hizo realidad, con el faraón permitiendo la salida del pueblo de Israel hacia la libertad. La celebración de la primera Pascua marcó el comienzo de una nueva era para los hebreos, que partieron hacia la tierra prometida con esperanza y gratitud por la intervención divina que los había liberado de la esclavitud. El poder de Moisés en este relato es innegable. Su conexión con lo divino y su liderazgo firme y decidido fueron fundamentales para llevar a cabo la liberación de su pueblo. Las plagas que azotaron a Egipto no solo fueron castigos divinos, sino también una demostración del poder y la autoridad de Moisés como profeta y líder de los hebreos. El legado de Moisés perdura hasta nuestros días, como un ejemplo de fe, determinación y valentía en medio de la adversidad. Su historia, junto con la de la plaga de Egipto, nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Moisés y la plaga de Egipto nos recuerda que, a través de la fe y la determinación, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la libertad y la redención. La plaga de los granizos fue una de las más devastadoras para el pueblo egipcio. El impacto de esta plaga en las cosechas fue catastrófico, dejando a la tierra desolada y a los habitantes desesperados por encontrar una solución. El faraón, ante la magnitud de la destrucción, prometió liberar a los hebreos, pero una vez más, su corazón se endureció y se retractó de su promesa. Moisés, consciente de que las siguientes plagas serían aún más terribles, advirtió al faraón sobre lo que estaba por venir. Las plagas no solo eran un castigo divino, sino también una oportunidad para que el faraón reflexionara sobre su actitud y liberara al pueblo hebreo de la esclavitud. Las plagas continuaron su curso implacable, sin dar tregua a los egipcios. La plaga de las langostas arrasó con lo poco que quedaba de los cultivos, sumiendo a Egipto en una crisis alimentaria sin precedentes. La oscuridad que cubrió la tierra durante 3 días fue un recordatorio del poder divino que estaba en juego. El faraón, por primera vez, mostraba signos de debilidad ante la magnitud de las plagas y la determinación de Moisés. A pesar de su resistencia inicial, la presión de las plagas y la sabiduría de Moisés comenzaban a hacer mella en su orgullo y arrogancia. La confrontación entre el faraón y Moisés alcanzaba su punto álgido, con el destino de todo un pueblo en juego. La última plaga anunciada por Moisés, la muerte de los primogénitos, selló el destino de los egipcios. Los hebreos, siguiendo las instrucciones de Moisés, se prepararon para la Pascua, marcando así el inicio de su liberación de la esclavitud en Egipto. La tragedia y el sufrimiento que azotaron a los egipcios en esa fatídica noche dejaron una marca imborrable en la historia de la humanidad. La liberación de los hebreos, tras la terrible plaga de la muerte de los primogénitos,
fue el punto culminante de la historia de la plaga de Egipto. El faraón, finalmente derrotado por el poder divino y la determinación de Moisés, permitió la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La primera Pascua fue celebrada con júbilo y gratitud por la liberación obtenida. El poder de Moisés, su conexión con lo divino y su liderazgo indiscutible fueron fundamentales para la liberación de los hebreos y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Las plagas, aunque terribles y devastadoras, cumplieron su propósito de mostrar el poder y la justicia divina, así como la importancia de la fe y la obediencia en momentos de adversidad. El legado de Moisés perdura a lo largo de los siglos, recordándonos la importancia de mantener la fe y la determinación en medio de las pruebas. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe y determinación en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La plaga de Egipto había alcanzado un punto crítico con la llegada de la devastadora plaga de los granizos. Los cultivos egipcios estaban siendo arrasados, y el faraón, ante la magnitud del desastre, prometió liberar a los hebreos. Sin embargo, una vez más, su corazón se endureció y se retractó de su promesa, desatando la ira divina una vez más. Moisés, en su papel de mensajero de Dios, advirtió al faraón sobre las siguientes plagas que estaban por venir. Las langostas invadieron Egipto, consumiendo lo poco que quedaba de los campos y dejando tras de sí una estela de destrucción. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. La oscuridad también se hizo presente, cubriendo la tierra durante 3 días con una negrura absoluta, sumiendo al reino en un caos total. El faraón, que en un principio se mostraba altivo y desafiante, comenzó a mostrar signos de debilidad. Las plagas habían minado su confianza y su poder, y ahora se enfrentaba a una fuerza que estaba más allá de su control. La resistencia de los hebreos, guiados por Moisés, se fortalecía con cada plaga que azotaba a Egipto. Pero la mayor de las pruebas aún estaba por venir. La plaga de la muerte de los primogénitos se cernía sobre el reino, y Moisés anunció solemnemente su llegada. Los hebreos, siguiendo las instrucciones de Dios, se prepararon para la Pascua, marcando sus puertas con la sangre de un cordero como señal de protección. La noche de la Pascua llegó, y la muerte se abatió sobre los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el último siervo. Un grito de dolor y desesperación se elevó desde las casas egipcias, mientras que en las casas de los hebreos reinaba la paz y la protección divina. El faraón, abrumado por la tragedia que había caído sobre su pueblo, finalmente cedió. Permitió la salida de los hebreos de Egipto, liberándolos de la esclavitud que los había atado durante tanto tiempo. Así, el pueblo de Israel celebró la primera Pascua, con gratitud y esperanza en sus corazones.
La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella dejaron una profunda huella en la historia de la humanidad. El liderazgo, la fe y la determinación de Moisés demostraron el poder de la conexión con lo divino en los momentos más adversos. Las plagas, aunque terribles, sirvieron como un recordatorio del poder supremo de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza y del hombre. El legado de Moisés perduraría a lo largo de las generaciones, recordándonos la importancia de la fe inquebrantable y la voluntad de enfrentar los desafíos con valentía. La historia de la plaga de Egipto nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe y la determinación en medio de las pruebas más difíciles, recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza siempre brilla. La plaga de los granizos cayó sobre Egipto con una furia incontrolable, dejando a su paso una estela de destrucción y desolación. Los granizos del tamaño de puños golpeaban implacablemente los campos de cultivo, destrozando todo a su paso. Los egipcios observaban impotentes cómo sus cosechas eran arrasadas en cuestión de minutos, sin poder hacer nada para detener la furia de la naturaleza. El faraón, atónito ante la magnitud de la catástrofe, finalmente cedió ante la presión de Moisés y prometió liberar al pueblo hebreo. Sin embargo, una vez más, su corazón se endureció y se retractó de su promesa, negándose a dejar partir a los esclavos hebreos. La obstinación del faraón solo provocaba más sufrimiento para su pueblo y más plagas caían sobre Egipto como castigo por su terquedad. Moisés, en su papel de mensajero de Dios, advirtió al faraón sobre las consecuencias de su negativa a liberar a los hebreos. Las siguientes plagas serían aún más severas y devastadoras, causando un sufrimiento inimaginable para el pueblo egipcio. A pesar de las advertencias de Moisés, el faraón se mantuvo firme en su decisión, desafiando abiertamente la voluntad divina y provocando más sufrimiento para su pueblo y para sí mismo. La plaga de las langostas fue la siguiente en azotar a Egipto, devorando todo a su paso y dejando la tierra estéril y desolada. Los cultivos restantes fueron arrasados por esta plaga voraz, sumiendo al país en una crisis alimentaria sin precedentes. La desesperación se apoderaba de los egipcios, que veían cómo sus recursos se agotaban y su futuro se oscurecía cada vez más. Pero la peor plaga estaba aún por venir. La oscuridad absoluta cubrió Egipto durante 3 días, sumiendo al país en un caos total. Las tinieblas eran tan densas que la gente no podía ver ni moverse, quedando paralizada por el miedo y la incertidumbre. El faraón, acorralado por la oscuridad y la devastación que lo rodeaba, mostraba signos de debilidad y temor, pero aún se resistía a liberar a los hebreos. Finalmente, llegó la plaga de la muerte de los primogénitos, la más devastadora de todas. Los hebreos, siguiendo las instrucciones de Moisés, se prepararon para la Pascua, marcando sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus hijos de la muerte que se cernía sobre Egipto. En una noche de horror y desesperación, los primogénitos de los egipcios murieron, incluido el hijo del faraón, sellando así el destino trágico de aquellos que se resistieron a la voluntad de Dios. La liberación de los hebreos finalmente llegó, con el faraón permitiendo la salida del pueblo de Israel tras la última plaga. La primera Pascua fue celebrada con júbilo y gratitud, marcando el inicio de una nueva era para los hebreos. Moisés, con su liderazgo y conexión con lo divino, había logrado liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos un paso más cerca de la tierra prometida. El poder de Moisés en la historia de la plaga de Egipto es innegable.
Su fe inquebrantable, su determinación y su valentía lo convirtieron en un líder excepcional, capaz de desafiar al poderoso faraón y liberar a su pueblo de la opresión. El impacto de las plagas en la historia de Egipto fue profundo y duradero, dejando una marca imborrable en la memoria de aquellos que presenciaron la ira divina. El legado de Moisés perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de la fe y la determinación en momentos de adversidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe en tiempos de prueba, recordándonos que, con la ayuda de lo divino, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la libertad y la redención. Los preparativos para la Pascua estaban en marcha en la tierra de Egipto. Los hebreos seguían las instrucciones de Moisés al pie de la letra, sacrificando un cordero sin defecto y rociando su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Este acto simbólico marcaba las casas de los hebreos como protegidas por la sangre del cordero, evitando así la terrible plaga que estaba por venir. Moisés, con voz firme y autoritaria, anunció la última plaga que azotaría a Egipto. El ángel de la muerte pasaría por la tierra esa noche, quitando la vida de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo más humilde. Esta plaga sería la más devastadora de todas y marcaría el punto de inflexión en la liberación de los hebreos. La noche cayó sobre la tierra de Egipto y un grito desgarrador se escuchó en cada hogar egipcio. La muerte había llegado, y el faraón, abrumado por el dolor y la pérdida, finalmente cedió. Ordenó a Moisés y a los hebreos que salieran de Egipto de inmediato, sin demora ni condiciones. La promesa de liberación se cumplía, pero a un costo inimaginable para el pueblo egipcio. Los hebreos, con el corazón lleno de gratitud y temor, celebraron la primera Pascua mientras se preparaban para partir hacia la tierra prometida. La sangre del cordero sacrificado los había protegido, y ahora estaban listos para emprender el viaje hacia la libertad y la esperanza. El legado de Moisés como líder y profeta se había solidificado en esa noche fatídica. Su conexión con lo divino era innegable, y su poder para desafiar al faraón y liberar a su pueblo de la esclavitud había sido demostrado una vez más. Las plagas, aunque devastadoras, habían sido la herramienta que Dios utilizó a través de Moisés para cumplir su propósito y mostrar su poder sobre los dioses de Egipto. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella resonarían a lo largo de los siglos, recordando a las futuras generaciones la importancia de la fe, la determinación y la obediencia a la voluntad divina en los momentos más oscuros. La liberación de los hebreos de la opresión egipcia sería un testimonio eterno del poder de Dios para salvar a su pueblo y cumplir sus promesas. La plaga de la muerte de los primogénitos marcó el fin de una era en Egipto y el comienzo de una nueva vida para los hebreos. El impacto de esa noche trágica se sentiría en cada rincón de la tierra, recordando a todos que la justicia divina prevalece y que el poder de la fe puede traer la salvación incluso en los momentos más desesperados. La historia de Moisés y la plaga de Egipto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y determinación en medio de las adversidades. Nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza y la redención puede brillar con fuerza si confiamos en el poder de lo divino y seguimos adelante con valentía y convicción. La historia de Moisés y la plaga de Egipto es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la fe puede iluminar nuestro camino hacia la libertad y la redención. La llegada de la plaga de los granizos fue un punto de inflexión en la historia de la plaga de Egipto.
Esta séptima plaga tuvo un impacto devastador en las cosechas egipcias, dejando a la población sin alimentos ni recursos para subsistir. A pesar de la magnitud de la catástrofe, el faraón prometió liberar a los hebreos de la esclavitud, reconociendo el poder divino que respaldaba a Moisés. Sin embargo, la promesa del faraón fue efímera, ya que una vez que la plaga cesó, se retractó de su decisión y se negó a dejar partir al pueblo de Israel. Moisés, consciente de que aún quedaban por venir más plagas que azotarían a Egipto, advirtió al faraón sobre las consecuencias de no liberar a los hebreos. Las plagas anteriores habían sido un aviso de lo que estaba por venir, y la resistencia del faraón solo aumentó la intensidad de los castigos divinos. La plaga de las langostas arrasó con los cultivos que habían sobrevivido a los granizos, dejando a la tierra desolada y a la población en una situación desesperada. La oscuridad que se apoderó de Egipto fue otro golpe a la arrogancia del faraón, sumiendo al país en una penumbra absoluta que simbolizaba la ceguera espiritual de aquellos que se oponían a la voluntad de Dios. A pesar de estos signos claros de la intervención divina, el faraón se aferraba a su poder terrenal, mostrando signos de debilidad frente a la fuerza sobrenatural que lo desafiaba. La plaga de la muerte de los primogénitos marcó el desenlace trágico de la historia. Mientras los hebreos se preparaban para la celebración de la primera Pascua, Moisés anunció la última plaga que llevaría a la liberación de su pueblo. La noche en la que el ángel de la muerte pasó por Egipto, cobrando la vida de los primogénitos, fue un momento de dolor y lamento para los egipcios, pero también de liberación para los hebreos. Con la liberación de los hebreos finalmente concedida por el faraón, el pueblo de Israel pudo celebrar la primera Pascua y emprender su partida hacia la tierra prometida. La historia de la plaga de Egipto y el poder de Moisés quedaron grabados en la memoria colectiva como un testimonio de Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26 see app for details. La fuerza de la fe y la determinación en momentos adversos. El legado de Moisés perduraría a lo largo de las generaciones, recordando a todos la importancia de permanecer fieles a la voluntad divina incluso en medio de las pruebas más difíciles. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella nos invitan a reflexionar sobre el poder de la fe y la determinación, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede abrirnos el camino hacia la libertad y la redención. El pueblo de Egipto se encontraba sumido en el caos y la desesperación. Las plagas enviadas por Moisés y su Dios habían devastado las tierras, los cultivos y la vida misma de los egipcios. El faraón, pese a su resistencia inicial, había sido testigo de la fuerza sobrenatural que respaldaba las palabras de Moisés. La plaga de los granizos fue una de las más impactantes. Un torrente de piedras de hielo cayó del cielo, destrozando todo a su paso.
Las cosechas fueron arrasadas en cuestión de minutos, dejando a la población sin alimento ni recursos. El faraón, abrumado por la magnitud de la destrucción, prometió liberar a los hebreos y poner fin al sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, la promesa del faraón resultó ser efímera. Una vez más, se retractó de su palabra y se negó a dejar partir al pueblo de Israel. Moisés, en su papel de mensajero divino, advirtió al faraón sobre las consecuencias de su obstinación. Nuevas plagas estaban por venir, cada una más devastadora que la anterior. La plaga de langostas azotó con furia las tierras egipcias, consumiendo lo que quedaba de los cultivos. La oscuridad se apoderó de la nación, sumiéndola en un manto de tinieblas impenetrable. El faraón, acorralado por el sufrimiento de su pueblo y los designios de un Dios enfurecido, mostraba signos de debilidad y desesperación. Pero la peor de todas las plagas aún estaba por llegar. La plaga de la muerte de los primogénitos fue anunciada por Moisés con solemnidad y pesar. Los hebreos se prepararon para la tragedia, marcando sus puertas con sangre de cordero en cumplimiento de las instrucciones divinas. Aquella noche, un grito desgarrador recorrió las calles de Egipto mientras la muerte se llevaba consigo a los primogénitos de cada hogar. El faraón, abrumado por la desolación y el dolor, finalmente cedió. Permitió la salida del pueblo de Israel, liberándolos de la esclavitud que había marcado generaciones enteras. Los hebreos celebraron la primera Pascua en libertad, recordando la protección divina que los había guiado a través de las tinieblas. Moisés, el hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo hacia la libertad, se erigió como un símbolo de poder y fe inquebrantable. Su conexión con lo divino había sido evidente en cada paso del camino, en cada plaga enviada y en cada milagro realizado. El legado de Moisés perduraría en la historia de Egipto y en la memoria de las futuras generaciones. Las plagas de Egipto, con toda su devastación y sufrimiento, dejaron una lección imborrable en la historia de la humanidad. La fe y la determinación de Moisés, junto con el poder divino que lo respaldaba, demostraron que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la luz de la esperanza y la liberación puede brillar con fuerza. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella nos invitan a reflexionar sobre el poder de la fe y la determinación en medio de la adversidad. Nos recuerdan que, incluso en los tiempos más difíciles, la voluntad de un solo hombre puede cambiar el curso de la historia y liberar a un pueblo oprimido hacia un futuro de esperanza y libertad. En medio de la oscuridad que cubría Egipto, el faraón finalmente mostraba signos de debilidad. Las plagas habían devastado la tierra y su pueblo sufría las consecuencias de su arrogancia y terquedad. A pesar de las advertencias de Moisés, el líder egipcio se aferraba a su poder y se negaba a liberar a los hebreos. La plaga de los granizos golpeó con fuerza, destruyendo las cosechas egipcias y dejando a su paso un rastro de destrucción. El faraón, abrumado por la magnitud del desastre, prometió liberar a los hebreos en un intento desesperado por detener el sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, una vez más, su corazón se endureció y se retractó de su promesa. Moisés, en su papel de mensajero divino, advirtió al faraón sobre las siguientes plagas que caerían sobre Egipto si no liberaba al pueblo hebreo. La resistencia del líder egipcio solo aumentaba la intensidad de las calamidades que azotaban la tierra, dejando en evidencia su falta de compasión y su negativa a rendirse ante la voluntad de Dios. Las plagas de langostas y oscuridad se abatieron sobre Egipto, consumiendo los cultivos restantes y sumiendo al país en una oscuridad absoluta. El faraón,
acorralado por las fuerzas divinas que se cernían sobre él, comenzaba a ceder ante el poder sobrenatural que se manifestaba a través de Moisés. Su resistencia se quebraba lentamente, dando paso a la inevitabilidad de su derrota. Finalmente, llegó el momento culminante, la plaga de la muerte de los primogénitos. Los hebreos, siguiendo las instrucciones de Moisés, se prepararon para la Pascua, marcando sus puertas con sangre para proteger a sus hijos de la terrible plaga que se avecinaba. El anuncio de la última calamidad por parte de Moisés llenó de temor y desesperación a los egipcios, cuyas vidas se vieron truncadas en un instante. La noche de la Pascua fue testigo de un desenlace trágico para los primogénitos de Egipto, mientras que los hebreos celebraban su liberación y partida hacia la tierra prometida. El faraón, devastado por la pérdida y la derrota, finalmente permitió la salida del pueblo de Israel, reconociendo la supremacía del Dios de Moisés sobre los dioses egipcios. La historia de la plaga de Egipto y el poder de Moisés resonarían a lo largo de los siglos, dejando un legado de fe, determinación y justicia. El liderazgo de Moisés y su conexión con lo divino habían marcado un antes y un después en la historia de Egipto, demostrando que la voluntad de Dios prevalecería sobre la obstinación de los hombres. En medio de la oscuridad y el sufrimiento, la luz de la fe y la esperanza brillaba con fuerza, recordando a todos que, incluso en los momentos más adversos, la fe inquebrantable y la determinación podían abrir camino hacia la libertad y la redención. Las plagas que asolaron Egipto no solo fueron un castigo divino, sino también una demostración del poder de Moisés como líder y profeta. La llegada de la plaga de los granizos marcó un punto crucial en la confrontación entre Moisés y el faraón, mostrando la determinación del primero y la resistencia del segundo. El impacto devastador de los granizos en las cosechas egipcias fue incuestionable. Los campos quedaron arrasados, las plantaciones destruidas y la economía del país amenazada. Ante esta situación, el faraón prometió liberar a los hebreos, reconociendo la magnitud de la catástrofe provocada por Moisés y su Dios. Sin embargo, la promesa del faraón resultó ser efímera, ya que pronto se retractó de su decisión. Esta actitud obstinada y soberbia solo sirvió para aumentar la intensidad de las plagas y demostrar la firmeza de Moisés en su misión divina. Una vez más, el líder hebreo advirtió al faraón sobre las siguientes plagas que se avecinaban, mostrando su conocimiento y conexión con lo sobrenatural. Las plagas de langostas y oscuridad siguieron el patrón de destrucción y caos que había caracterizado a las anteriores. Las langostas devoraron lo que quedaba de los cultivos egipcios, sumiendo al país en una crisis alimentaria sin precedentes. Por su parte, la oscuridad absoluta que cubrió Egipto durante 3 días fue una señal inequívoca del poder divino que respaldaba a Moisés en su lucha por la liberación de su pueblo. El faraón, por su parte, comenzó a mostrar signos de debilidad ante la implacable sucesión de plagas que azotaban su reino. Su arrogancia se vio menguada por la magnitud de los desastres provocados y su incapacidad para controlar la situación. A pesar de todo, su resistencia se mantuvo firme hasta el último momento, cuando la plaga de la muerte de los primogénitos selló su destino y el de su pueblo. La preparación de los hebreos para la Pascua, anunciada por Moisés como la última plaga, simbolizaba el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. La liberación finalmente se hizo realidad, gracias a la persistencia y la fe inquebrantable de Moisés en la justicia divina. La primera Pascua fue celebrada con júbilo y gratitud, marcando el inicio de un viaje hacia la tierra prometida, guiados por la luz de la fe y la esperanza en un futuro mejor. El poder de Moisés,
tanto en su liderazgo como en su conexión con lo divino, se manifestó de manera sobrecogedora a lo largo de las plagas de Egipto. Su legado perdura en la memoria de las generaciones posteriores como un ejemplo de valentía, determinación y compromiso con una causa justa. Su influencia trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos la importancia de la fe y la perseverancia en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Las plagas de Egipto habían demostrado ser un poderoso recordatorio de la fuerza divina que respaldaba a Moisés en su misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Cada una de las 10 plagas había sido un golpe devastador para el faraón y su pueblo, pero la última plaga había sido la más impactante de todas, la muerte de los primogénitos. Los hebreos habían seguido al pie de la letra las instrucciones de Moisés para protegerse de la muerte que se cernía sobre Egipto. Habían sacrificado un cordero y rociado sus puertas con la sangre, marcando así sus hogares como protegidos por la mano de Dios. La noche en la que la plaga azotó a Egipto, la muerte se había llevado a los primogénitos de cada familia egipcia, desde el hijo del faraón hasta el hijo del último siervo. El llanto y el lamento resonaban en todo Egipto, y el faraón finalmente cedió ante la presión de las plagas y permitió la partida de los hebreos. Había sido un precio demasiado alto a pagar por su obstinación y orgullo. Los hebreos, liderados por Moisés, se prepararon para abandonar la Tir. Ra que los había esclavizado durante tanto tiempo. La primera Pascua fue celebrada en medio de la incertidumbre y el alivio. Los hebreos comieron el cordero sacrificado con hierbas amargas y pan sin levadura, recordando así su liberación de la esclavitud en Egipto. Moisés instó a su pueblo a recordar siempre ese día como un momento de redención y salvación, un recordatorio de la protección divina que los había guiado a través de las plagas y la liberación. Con el amanecer, los hebreos emprendieron su viaje hacia la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a ellos y a sus ancestros. Moisés lideraba a su pueblo con determinación y fe, sabiendo que su papel como liberador de los hebreos no había terminado con la partida de Egipto. Había un largo camino por delante, lleno de desafíos y pruebas, pero Moisés confiaba en la guía divina que lo había llevado hasta ese momento. La historia de la plaga de Egipto y el papel de Moisés en ella quedarían grabados en la memoria de las futuras generaciones. El legado de Moisés como líder y profeta sería recordado por su valentía, su fe inquebrantable y su conexión con lo divino. Las plagas de Egipto habían demostrado el poder de Dios sobre los dioses egipcios y la fortaleza de la fe en medio de la adversidad. La historia de Moisés y la liberación de los hebreos seguiría inspirando a las personas a lo largo de los siglos, recordándoles que la fe y la determinación podían superar cualquier obstáculo. La historia de la plaga de Egipto era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la fe podía brillar con fuerza, guiando a los creyentes hacia la libertad y la redención. La historia de la plaga de Egipto y el poder de Moisés eran un testimonio eterno de la fuerza de la fe y la determinación en medio de la adversidad. Que esta historia nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y confianza en la guía divina, sabiendo que, al igual que Moisés, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la libertad y la... It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road.
Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Redención.